También grabo para quienes cursan de manera asincrónica, pero sin embargo los invito a que también realicen la participación en el campus, porque es la manera de saber cómo venimos, qué dudas tienen, ¿sí? Si ustedes no me lo comentan, no. Hasta ahora la única consulta o intervención o quien aperturó fue un solo compañero que fue el que mencionó de realizar la actividad. Si pueden, en la medida que puedan, participen, ¿sí? Voy a dejar un foro, ya van a ver cuál es la consigna. Si no saben cómo hacerlo, ahí tienen para mandar un mail o un mensaje privado, en mi caso sería a mí como profesora, y me preguntan. No tengan vergüenza, ¿sí? Pueden hacer preguntas las veces que precisen asistencia para realizar las actividades. Bien, la clase anterior habíamos visto, ¿sí? Definiciones, términos que tienen que ver con los conceptos de el recibo de sueldo. Estos conceptos podríamos ver que son remunerativos, no remunerativos, no son dinerarios, son brindados por el empleador o por terceros. Tenía que ver con ciertos beneficios sociales. Profe, ¿se cortó o no la escuchamos? Ahí está. Bien. Algunos beneficios que puede brindar el empleador son, reconocerán en algunos trabajos, como el servicio de comedor en la empresa, ¿sí? O de la empresa. Muchas veces es un servicio terciarizado, es decir, que contratan a una empresa para que brinde este servicio, o forma parte de la misma compañía. Las empresas, ¿sí? Y ustedes también como lado empleadores, pueden brindar estos beneficios a sus empleados en pos de buscar o favorecer, propiciar el bienestar, ¿sí? Se dice que cuando un empleado tiene bienestar en su trabajo, rinde de una mejor manera, ¿sí? Y tras eso, de un buen rendimiento, eh, la compañía puede perseguir o alcanzar en realidad el éxito deseado, ¿sí? Ya sea producir más, ¿se escucha? Sí, profe, se escucha. Súper. A alguien se le activó el micrófono, gracias. Bien, creo que es bien. Ahí ya se apagó. Bien, entonces, siguiendo. Eh, en pos de generar un bienestar, la empresa decide brindar determinados beneficios a sus empleados. Entre ellos puede ser, ¿sí? Estos que cité acá. Obviamente ustedes en el material de lectura lo tienen mucho más detallado, amplio, pueden seguir indagando. Así que es importante que sepan que esto es solo un punteo. Si bien parece de mucho texto, así como en la presentación, pero traté de hacerlo lo más resumido posible y que pueda también después quedarles fácil a ustedes a la hora de el repaso, ¿sí? Ustedes van a realizar algún tipo de repaso, por ejemplo, para responder determinadas consultas o preguntas o alguna actividad que van a empezar a aparecer para que puedan utilizar este material, ¿sí? Entonces, el servicio de comedor de la empresa con el cual el trabajador recibe el beneficio solo los días en los que presta servicio. Y esto es clave aclarar, no es que va a funcionar como una vianda, no trabajo los sábados y domingos y voy igual al servicio de comedor, no. Es un servicio que se otorga al trabajador durante su jornada laboral, ¿sí? Esto puede incluir desde desayuno y almuerzo, como merienda y cena, dependiendo del turno en el que se desempeñen, por ejemplo.
Otro de los beneficios que brinda el empleador se refiere al reintegro de los gastos de medicamentos odontológicos y médicos del trabajador y su familia. Son los que asume el empleador, por ejemplo, cuando le presentan un comprobante de una farmacia, de estudios médicos, de atención médica odontológica, es un caso habitual, digamos, y que esto esté debidamente documentado. El empleador es quien, obviamente, se hace cargo de estos gastos, pero también es una decisión, una elección. Esto no es obligatorio, ¿sí? Es meramente decisión del empleador si va a otorgar estos beneficios o no. Puede, por ejemplo, ustedes como empleadores ver qué beneficios podrían brindar, cuáles de estos podrían ser viables en su compañía eh, y demás. El mismo tratamiento se le otorga al pago de la diferencia del plan por obra social que abona el empleador directa o indirectamente a un prestador de servicios médicos. Esto se suele ver o es habitual en determinados rubros cuando se reconoce que la cobertura médica que está pidiendo el empleado es de un costo extra, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice el empleador? Yo me hago cargo de la cobertura más alta de determinada compañía, por ejemplo, eh, de determinada obra social, por ejemplo, ¿sí? De determinada prepaga. ¿Con qué objeto lo hace? De que sus empleados, sus dependientes, este personal dependiente y el grupo familiar gocen de mejores condiciones y de una mejor atención, todo en pos de seguir buscando el bienestar de sus empleados. Si los empleados van bien, están bien, rinden bien, trabajan bien y a la compañía le va bien. Provisión de ropa o indumentaria de trabajo. ¿Reconocen en algún rubro que pase esto? ¿Alguno de los ejemplos ya mencionados? ¿O este que estoy mencionando de que le provean de la indumentaria para realizar las actividades, como ser el uniforme, por ejemplo, o si se utiliza algún código de vestimenta, que la compañía les brinde a ustedes o a determinados empleados, en caso de que conozcan a alguien, el uniforme, digamos, Por ¿sí? ejemplo, en las fábricas, profe, se da el caso de la Muy bien, indumentaria, la Daniela. ropa. O en mi Bien, caso me pasó de tener una obra social prepaga cuando trabajaba en un estudio contable y bueno, sí, la mayoría de los aportes desde el empleador iban a esa obra social, entonces yo pagaba un mínimo. solo una pequeña diferencia. Y la Claro, una mayoría, pequeña, sí, bien, era, sí, sí, una pequeña diferencia por el plan que yo tenía, que es el básico, y después el resto lo asumía el empleador. bien, Daniela, buenísimo. Gracias por tu aporte. Bien, son claros ejemplos de los beneficios que puede, obviamente por elección, vuelvo a reiterar, esto no es obligación, sino que una mera elección de mejorar la calidad de vida o el bienestar del empleado. En comercio, dice Leandro, seguridad privada. En minería, dice Daniela. Leandro también dice fábrica. Muy bien. Entonces, son fáciles de identificar y a la vez muchas veces creemos que es algo tan común, pero sin embargo es algún un beneficio. Pensar que no tenés que comprarte ropa destinada para el trabajo, que eso se hace cargo el empleador, que ustedes como empleadores pueden eh, brindar ese beneficio y le generan un bienestar a sus empleados también, ¿por qué no? Buenas tardes, Gabriela. Vuelvo a reiterar para quienes se están conectando, ya reiteré, pero ahí vuelvo a mandar. Ahí mandé el link para quienes recién se conectan, de la asistencia, por favor. Es importante que la completen, así queda registro de que estuvieron hoy en la clase. Reintegros por gastos de guardería o sala maternal, en realidad, ¿sí? Esos cuidados de las infancias que por ahí requieren de algún tipo de gasto
o que se le suma al presupuesto que tiene el trabajador, puede ser otro de los beneficios que opte el empleador por darlos o por hacerse cargo, por hacer frente, por realizar esos pagos. Esto siempre depende exclusivamente de la voluntad del empleador, vuelvo a reiterar, y se abona desde que está haciendo el ejercicio mientras es empleado, mientras se mantiene el vínculo empleado-empleador. Otra perdón, otro de los beneficios puede ser la provisión de útiles escolares y guardapolvos. Eso se ve muy seguido en determinadas fechas, por ejemplo, al inicio de clase. Para los hijos del trabajador, otorgados al inicio de la actividad escolar, ¿sí? Van a ver que muchos rubros otorgan esta canasta escolar o kit estudiantiles, ¿sí? Que dependiendo de cuáles son las necesidades en cuanto al nivel educativo en el que se encuentren esas infancias de nuestros empleados, podríamos definir entre determinados útiles u otros. Por ejemplo, no van a ser lo mismo el requerimiento de infancias que se encuentren en nivel primario o nivel inicial, como ser jardín, o alguien que tenga ya en la edad escolar secundaria, ¿sí? Me dice Daniela, por ejemplo, camioneros u obras sanitarias, bien, que otorgan estos o se hacen cargo, hacen frente, eh, toman la posta, por así decirlo, de brindar estos beneficios a los empleadores, a los empleados, perdón. El pago de gastos de sepelios de familiares a cargo del trabajador también es otro de los beneficios. Muchas veces dicen, bueno, paga todo y después preséntame todas las facturas, o ustedes saben que funciona de esa manera, o si a ustedes les toca estar al frente de la administración de personal, que es para eso lo que se están capacitando, em, los invito a que siempre mencionen esto, ¿sí? Mencionen los beneficios, que si se encuentran frente a este tipo de situaciones, que una persona, un compañero de ustedes, un empleado de la empresa, de la misma compañía, puedan brindarle esta herramienta o este conocimiento que por ahí se desconoce mucho y a veces solamente preguntar cómo funciona y reconocer que el empleado cuenta con este beneficio. Recordatorio. La Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 103 bis, define los beneficios sociales y menciona a los vales de almuerzo y alimentos, denominado comúnmente tickets, los cuales solo pueden ser otorgados a través de empresas habilitadas a tal efecto por el Ministerio de Trabajo. Esto se utiliza en algunos rubros, ¿sí? Estos tickets canasta son servicios que los empleadores pueden utilizar para mejorar el poder adquisitivo de sus empleados y decirles, como les mencionaba en la clase anterior, bueno, acá yo te estoy en realidad pagando con un ticket, pero a la vez estás ahorrando para no destinar tu salario, el dinero que recibís, ya sea el dinero o el pago de ese sueldo, no lo destine o no en su totalidad, o puede haber una diferencia en cuanto al consumo de la compra en supermercados, por ejemplo. Em, Podrán, por ejemplo, hacer uso de estos tickets en determinados locales, en donde se hagan determinados tipos de convenios. Y como veíamos en las primeras clases, ¿sí? Una forma de pago puede ser en especies, entonces puede otorgarse hasta un 20% de la remuneración bruta de esta manera, ¿sí? A través de ticket canasta. Para los empleados que estén bajo este régimen colectivo, bajo el régimen del convenio colectivo de trabajo, perdón. Y hasta un 10% para quienes se encuentren fuera de este convenio. Eh, y acá
abro paréntesis y les vuelvo a reiterar que al final del cursado de esta capacitación, ustedes van a contar con una serie de cursos que complementan, ¿sí? Un ciclo de capacitaciones que van a complementar a su formación. Así que ahí van a tocar temas normativos de trabajo, entrevista, currículum vitae, y los invito a que lo realicen, ¿sí? Porque se pueden llegar a- a interiorizar eh, de muchas cuestiones que tratan en el convenio colectivo, estas dudas que por ahí surgen, a quienes alcanzan, a quienes no, y ustedes también contar con esa información para poder realizar de la mejor manera su tarea, ¿sí? Insertarse de la mejor manera en la administración de personal y en la liquidación de sueldos y jornales, obviamente, pero me parece que son cuestiones que por ahí van de la mano, ¿sí? Estar informado nunca está de más. El ticket canasta, como su otorgamiento es voluntad de la empresa, ¿sí? No, vuelvo a reiterar, no es obligatorio. Los mismos pueden fijarse. Adelante. Bien, parece que alguien estaba hablando. Tal vez se activó micrófono o fue una interferencia. Los mismos pueden fijarse por medio de sumas o bien por un porcentaje teniendo en cuenta el salario de esta persona, ¿sí? Pueden ser sumas fijas, como decir, bueno, el ticket canasta todos los meses es de 10.000 y se mantiene durante un año. Como también decir, bueno, no, el ticket canasta es el 20% o el 10% de tu remuneración bruta. Con lo cual, ese monto también, si el sueldo se actualiza o, eh, influyen o impactan determinados aumentos, ese, ese porcentaje destinado al ticket canasta también se va a ver modificado, ¿sí? Se va a ver actualizado, con o sin adicional por aguinaldo, o bien en forma proporcional a los días devengados en caso de licencia sin goces de haber. Y esto es parte de la liquidación de sueldo y por qué ustedes lo tienen que tener en cuenta. Si se insertan en alguna compañía que otorga estos beneficios, es importante que ustedes lo tengan presente. Pero siempre se deberá tener en cuenta que una vez establecido el beneficio, el mismo no podrá ser eliminado ni reducido por voluntad unilateral, es decir, decidido únicamente por el empleador, ya que una vez que se otorga pasará a ser un derecho adquirido del empleado, por lo tanto irrenunciable. Es decir, si en la compañía determinaron o establecieron que van a tener el beneficio del ticket canasta o de algunos de los beneficios anteriormente mencionados, es un derecho adquirido, ¿sí? No puede de la noche a la mañana, de un mes al otro, decir ya no existe más. Así que por eso es importante hacer un buen estudio, un buen relevamiento de los beneficios que sí podrían ser sostenibles a largo plazo, porque una vez que lo otorgan, no se vuelve atrás. La empresa debe abonar una contribución del 14% sobre los montos abonados que estará destinada al financiamiento del régimen nacional de asignaciones familiares. Así como en las primeras clases hablábamos de determinadas contribuciones, eh, acá era clave mencionar esta contribución. Buenas tardes, Lautaro. Ahí dejo el formulario. Gracias. La empresa, ¿sí? eh, no integra la base de cálculo para el pago de las indemnizaciones por despido. Es decir, que este porcentaje o este monto de ticket canasta no va a estar integrado cuando tengo que hacer este cálculo, ¿sí? Cuando a ustedes les toque realizar este cálculo. Nos entregan los vales cuando no hay devengamiento de remuneración porque no hay monto por el cual contrastar. El tope es de 20% o 10%.
¿sí? Por eso es clave saber de antemano reconocer cuál es la remuneración, ¿sí? Así que no hay un monto de decir, bueno, 50.000 pesos es el tope. El personal recibe el monto asignado en forma íntegra, ya que se trata de un beneficio libre de aportes a la jubilación y obra social. Es decir, que no sufre ningún tipo de deducción. En este caso se convierte en si tuviéramos que categorizarlo según los conceptos que vimos anteriormente, ¿en qué categoría eh, lo incluirían a este ticket canasta? ¿Como un haber remunerativo, no remunerativo? ¿Qué les parece? Como no remunerativo porque no suma el sueldo. No suma sueldo, no sufre deducciones, lo reciben tal cual, ¿sí? Si el monto es determinado importe, reciben así tal cual, no tienen deducciones. Muy bien, Es muy como buena un participación. concepto de premio. Algunos, bien, sí, se dice como por ejemplo un bono, ¿sí? Algunos de los ejemplos que se fueron dando a lo largo de la historia de la Argentina, se los dejo acá en fotos, ¿sí? Ustedes lo van a tener obviamente en el material. Bien. Profe, una consulta. Sí, adelante. ¿Por qué se dejó de usar esto del ticket canasta? Es pura y meramente voluntad del empleador. Los empleadores pueden elegir implementarlos o no. Ah, está bien. Puede ser que hayan dejado o algunos rubros lo sostengan todavía. Bien. El Ticket Plus, ¿sí? Pueden ser utilizados para acceder a una amplia gama de productos y servicios. Los alimentos de la canasta familiar, medicamentos con o sin receta, gastos médicos odontológicos, útiles, escolares, guardapolvo. Están libres de contribuciones patronales, pueden entregarse por valor de hasta cientos, se corría ahí el importe, pero le faltaron unos ceros, 150.000 empleados con sueldos brutos mensuales no superiores a 1.500.000, sin la pesada carga de realizar contribuciones sociales por parte de la empresa. El ticket restaurant tiene que ver, ¿sí? En otras palabras, ¿se acuerdan que anteriormente habíamos dicho que uno de los beneficios era el servicio de comedor de la empresa? Sin embargo, sucede muchas veces que la empresa no tiene las condiciones edilicias, por ejemplo, para brindar ese eh, almuerzo, merienda, cena, refrigerio. Entonces, el personal, ¿qué pasa? No puede hacer uso de ese beneficio en su espacio de trabajo. Sin embargo, los empleados reciben un monto asignado en forma íntegra, de lo que se trata de un beneficio libre de aportes, ¿sí? Libre de contribuciones. Y puede otorgarse hasta 15. Bueno, esto quedó sin editar, por día hábil por persona. Es decir, que es un importe fijo, ¿sí? A modo de ejemplo, dejemos 15 pesos, pero lo reciben para compensar ese no servicio de comida que podrían recibir en el caso de que las condiciones de su empresa lo tengan. Es un gran ahorro para la empresa porque está exento de los aportes. Recuerden siempre eso, que algo que no sea eh, remunerativo no sufre de aportes, ni de contribuciones, ni de deducciones sociales. Incrementa el poder adquisitivo del empleador y de los empleados, perdón, y mejora su calidad de vida, ya que no va a destinar parte de su salario, sino que va a hacer uso de ese ticket para comprar estos refrigerios que de igual manera no reciba el ticket, lo debiera hacer igual, ¿sí? Eh,
da más libertad a la hora de poder elegir qué menú o qué le gustaría comer, por ejemplo, a que aquellos que tienen comedor en la planta, por ejemplo, el caso de las empresas conocidas en la región como ser las fábricas. Ahí tienen un menú establecido y es el empleado quien debe adaptarse a las opciones. El ticket restaurant está, digamos, regulado o está reconocido por esta ley que les dejo acá, que es la 26.341 de diciembre del 2007. Puso fin a los cuestionados vales alimentarios, ¿sí? La misma estableció que los vales alimentarios o los tickets canasta y las tarjetas de transportes adquirirán carácter remuneratorio. Esto sí ya pasa a ser un derecho adquirido, pero también un derecho adquirido que hace aportes a mi futura jubilación, por ejemplo, o a la futura o al uso de las prestaciones sociales. El porcentaje remanente deberá continuar abonándose, pudiendo conservar transitoriamente su naturaleza no remunerativa hasta su incorporación a la remuneración en forma definitiva. Bien. Las sumas incorporadas a la remuneración del trabajo serán incrementadas en un monto equivalente al que corresponda en concepto de aporte a cargo del trabajador con destino al sistema de seguridad social, es decir, a la jubilación o a la obra social, y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que lo establece la Ley 19.032. Las sumas, ¿sí?, que en este caso adquieran algún tipo de carácter remunerativo, es decir, que tengan este tipo de aportes, eh, deberán incorporarse a los salarios básicos, salvo algunos acuerdos o convenios de determinados trabajos que así lo dispongan. Siempre por eso es importante que ustedes tengan conocimiento cuando se inserten en esta área de liquidación de sueldos, cuál es el acuerdo o cuál es el convenio vigente, ¿sí? Hablábamos las clases anteriores de determinados acuerdos salariales. También tienen que tener en cuenta este tipo de acuerdos. Cuando corresponde el descuento, por así llamarlo, para realizar estos aportes de jubilación, obra social y al Instituto Nacional de Servicios eh, para Jubilados y Pensionados. El cronograma de incorporación de los tickets al salario fue el siguiente, y esto es a mera muestra, y se pixeló bastante. Bueno, ustedes en el material no lo tienen así en el material de lectura, pero bueno, quería comentarles cómo fue evolucionando, ¿sí? De volverse un porcentaje remunerativo de algo que nació como no remunerativo, que en la clase pasada decía algunos conceptos o algunos ítems que integran determinados conceptos, en sus inicios fueron no remunerativos, es decir, que yo recibí, por ejemplo, ustedes recibían 10.000 pesos y sobre esos 10.000 pesos no se calculaba para las vacaciones, no se lo tenía en cuenta para hacerle las deducciones para la futura jubilación, no se tenía en cuenta para los aportes sociales, etcétera. Entonces, este era un claro ejemplo para demostrarles o para mostrarles cómo es esa evolución, ¿sí? En febrero del 2008 surgió como un porcentaje no remunerativo, ¿sí? Supongamos que desde antes, desde enero era el 100% no remunerativo. En febrero, solo el 90% era no remunerativo y el 10% de ese importe, ¿sí? Imagínense un importe, ustedes prefieran. Solo el 10%
esa diferencia, digamos, hacía aportes jubilatorios, sociales, etcétera. En abril ya se sumó un 10% más, es decir, que se convirtió en 20% y solamente el 80% de ese ticket era un porcentaje no remunerativo. Y así sucesivamente, ¿sí? No los quiero como confundir en cuestiones de porcentaje, pero claramente se ve la evolución como de surgir desde un 90% no remunerativo y un 10% remunerativo, se transforma con el paso del tiempo, ¿sí? En menos sí, en menos de 2 años, sí. A ver, acá hizo un año y 3 meses, supongamos, ¿sí? En un año y 3 meses, en lo que tarda en completar los porcentajes, se volvió 100% remunerativo ese aporte o ese ticket, ese beneficio que surgió, como comúnmente se llama, en negro, pasó a ser totalmente en blanco. Se muestra un ejemplo donde se ve que se entregaban a los empleados en concepto de vales alimentarios de 200 pesos. ¿Sí? Les dejo un ejemplo. Y luego de la sanción de esta ley, el empleado debe seguir recibiendo en mano esos 200 pesos, pero los mismos se debe incorporar al salario bajo un concepto remunerativo. Y al ser remunerativo, se le deberán deducir los aportes correspondientes a la jubilación, obra social y la ley 19.032. Es por eso que el esquema de incorporación del salario es el siguiente. Y acá es donde es una tabla como para un análisis mucho más detallado. No es complejo, los montos que están son, si bien no se ajustan a la realidad actual, siempre digo, le agregan un par de ceros más y estaría como un poco más cerca, ¿sí? En febrero, supongamos que los vales alimentarios fueron de 180.000 pesos. La incorporación beneficio social del mes fue de 20 pesos. La incorporación acumulada de 20 pesos, nada más. Los aportes de jubilación, obra social, ¿sí? Estos montos son los que corresponden al porcentaje sobre estos 180, ¿sí? Y así se ve la evolución como de importes tan bajos o la incorporación social del mes que se relacionan con el cuadro anterior. Esta evolución, por ejemplo, se ve plasmada ya en monedas o en dinero. ¿Me siguen hasta acá o está bastante confuso? Ustedes me dicen, me van diciendo. No me dejen hablando sola y confundiéndolos. No es la Ah, intención. algo, profe, yo como desconozco toda la materia, esta parte de la imagen anterior a esta, Ajá, estoy tratando de entender también porque la clase pasada del lunes, con el ajetreo del día se me pasó, entonces estoy tratando de bien, entender. no pasa nada. Vos cualquier cosa me vas diciendo, voy más lento. La idea es que aprovechemos el tiempo. Si bien esto ustedes lo tienen para material de lectura, pero sáquense las dudas, ¿sí? No se queden con dudas. Bien, volviendo un pasito para atrás. ¿Ven esta evolución? ¿Sí? Esto, en otras palabras, es cómo surge esos bonos que comúnmente se conocen como bonos de pago en negro, ¿sí? Hasta ahí yo creo que son cuestiones que se escuchan en noticias, cuando hay acuerdos salariales y demás, y salen esos títulos, em, o les suele por ahí, le conocen a alguien que les sucede o les puede llegar a suceder a ustedes. Algunos bonos, como habíamos visto en la clase pasada, y si no, también creo que ya está cargada la clase para que ustedes puedan hacer los repasos y hacer las conexiones de cómo venimos y demás. Así que despreocúpense y no es la idea que queden
muy confundidos, sino que voy haciendo preguntas para que ustedes puedan canalizar todas sus dudas acá, ¿sí? Aprovechemos este espacio. Entonces, habíamos dicho que, bueno, muchas veces surge como un pago en negro, ¿sí? Se suele decir así, un bono que surge con una condición de no remunerativo. Entonces, si dice 10.000 pesos, recibimos esos 10.000 pesos en mano. No tenemos los descuentos de la obra social, los descuentos de los aportes jubilatorios y demás descuentos que podamos tener. Por ejemplo, habíamos visto uno que era del sindicato. Bien, entonces en el acuerdo, ¿sí? Entre trabajador y empleador, dicen, bueno, te voy a pagar un bono de 10.000 pesos, no remunerativo. Bueno, eso significa que lo reciben 10.000 pesos así, como dice el número. Sin embargo, esos 10.000 pesos, con el pasar del tiempo, pueden gradualmente, no de un día para el otro, sino que gradualmente ir convirtiéndose, y es acá lo que refleja este gráfico, o este cuadro, perdón, ir convirtiéndose en remunerativo, es decir, de transformarse en un aporte o en un pago en negro, pasa a blanquearse. ¿Y qué pasa en esa transición? Esto, de que sobre el 10% de esos 10.000 nada más se van a hacer las deducciones para la obra social, para el sindicato, para la jubilación. Al mes siguiente, ¿sí? Calculemos que estamos en mayo. Bueno, solo sobre el 10% me hicieron las deducciones, así que pasé de cobrar 10.000. Estoy mal con los cálculos rápidos. Hoy no estoy con los cálculos rápidos. Si por ahí alguno me quiere ir tirando cuánto sería, entonces lo que recibiría en mano, si le sacamos el 10%, sería un total de, a ver, así de paso no me dejan hablando sola. Bien, de 9.000 pesos, si no me equivoco. Bueno, yo lo tiro. Son mis cálculos rápidos. Ustedes después me corrigen cualquier cosa en el chat. Eh, entonces, en mano recibiría ya, en mayo recibo los 9.000, porque sé que sobre ese 10%, 9.000 y pico, sobre ese 10% se van a hacer los aportes jubilatorios de las obras sociales, etcétera. Vamos a junio, ya no recibo el 100% de los 10.000, ya recibo solamente el 80%, porque sobre el 20% es lo que se destina a la obra social, los aportes jubilatorios, etcétera. Y así podría seguir el relato, ¿sí? Mes a mes. Esto va avanzando gradualmente hasta llegar al 100% y convertirse el cálculo sobre los 10.000 pesos totales a ser el aporte, la deducción de para el aporte jubilatorio, para la obra social y demás descuentos que deban hacerse. Hasta ahí espero que hayamos quedado. Cualquier cosa me vuelven a decir, volvemos, no pasa nada, ¿sí? La idea es que acá se saquen las dudas. Bien, el ejemplo de ese cuadro anterior, de cómo se fue transformando, ¿sí? Primeramente solo el 10% estaba sufriendo esos aportes, a pasar al 100%, ¿sí? No es que los 10.000 se destinan a la obra social y a los aportes jubilatorios, sino que sobre los 10.000 ya se puede efectuar el cálculo. Es decir, que si alguno de los aportes es de el 3%, por ejemplo, ya el cálculo no va a ser sobre el 10% de 10.000, sino que va a ser sobre los 10.000 así totales. No sé si estoy siendo clara, pero estoy tirando ejemplos para que ustedes lo puedan ir visualizando en el siguiente cuadro. Bien. Bien. Ese ejemplo anteriormente que vimos en el cuadro anterior, perdonen que repetí muchas veces anterior,
El ejemplo que vimos en el cuadro lo podemos también ver o replicar y ampliar en este siguiente cuadro, que detalla la misma cantidad de meses, no, se va al año y los 3 meses, no, un poquito más se va. Bien, vieron que el anterior llegaba hasta el mes de, a ver si se corre, no está corriendo. Llegaba hasta agosto del 2009. Sí, este también llega hasta agosto del 2009. Confusión mía rápida. ¿Qué pasa? Ese beneficio o ese pago en negro correspondía a vales alimentarios. Esto lo pueden modificar, o sea, si ustedes dicen no, corresponde a ver, a los docentes se suele decir el material didáctico. A determinados rubros se suele decir gastos, ay, no me sale la palabra, es una, eh, gastos, por ejemplo, de determinado rubro, ¿sí? Que son beneficios que inician así como un pago, un bono de compensación, que lo que busca es aumentar o incrementarle el poder adquisitivo al empleado. En febrero, estos 180, ustedes lo pueden pensar como 180.000, es el total del vale, ¿sí? Piénsenlo así, un bono de 180, de 180. La incorporación, ¿sí? Para el beneficio social es del 20, de 20 pesos sobre esos 180. Dice la incorporación del beneficio social acumulada, como es el primer mes, no tenemos acumulada. Tenemos solamente esos 20 pesos porque es el primer aporte. A medida que surjan más aportes, van a ir viendo a lo largo de esta columna que se va ampliando. Para la jubilación, ¿sí? Estos 20 pesos se dividen en estos aportes. Para la jubilación corresponde 2 pesos con 65. Esto obviamente ustedes lo pueden transformar en valores actuales. La obra social corresponde a 72 centavos. La ley 19.032 corresponde a 72 centavos. Si nosotros sumamos el total de todos estos aportes y contribuciones que se realizan, tenemos una remuneración incorporada de 24,9 centavos. Al mes de marzo, ¿sí? Va a ser otro aporte de 24,9 centavos. Al mes de abril ya va a tener, por ejemplo, los 20 pesos acumulados del mes anterior, por eso se transforma en 40 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Van siguiendo? Bien. ¿Qué ven al final? Vamos a ir al final, entonces ustedes ven la evolución. El vale alimentario surgió como 180, ¿sí? Más esos 20 hacía 200 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Al final, los vales alimentarios desaparecen. ¿Y en qué se transforma? En una remuneración incorporada. ¿Sí? Pasa la evolución de ser un vale que no tenía aportes a ser un importe totalmente remunerado con todas las deducciones. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Por qué? Dicen ahí en el chat. Sería un viático. Si están hablando, perdón, no los escucho. Si quieren probar micrófono, levantan la mano y ahí probamos. Está preguntando el por qué pasa de un vale a ser remunerativo. Ah, eso surge de los acuerdos, ¿sí? En esas paritarias o en esos acuerdos, según los distintos convenios, ¿sí? No siempre se da, pero suele suceder
actualmente está sucediendo un montón, les voy a ser totalmente franca, de que surgen como en un valor que no es remunerativo y pasa a ser remunerativo. Pero no hay un por qué más que porque surge por los acuerdos, por los distintos acuerdos que hacen entre el empleador y los sindicatos, por ejemplo, en las negociaciones Claro, paritarias hay, y demás. claro, hay acuerdos que cuando se hace un acuerdo se pone tanta plata en remunerativo y tanta plata en Totalmente. no Así es, sí. remunerativo Se todo un determina, por tiempo. ejemplo, sí, y con determinadas actualizaciones también. Siempre por eso les digo, ustedes tienen que estar totalmente informados de esos acuerdos, porque constantemente hay negociaciones, hay mesas, por ejemplo, trimestralmente, mensualmente, bimestral, en donde hay modificaciones en los salarios de las personas y son ustedes quienes van a estar a cargo de la liquidación del mismo. Por eso tienen que estar al tanto de estos acuerdos. El pase de surgir en negro y pasar a ser un remunerativo es o surge totalmente y plenamente de estas negociaciones que se dan. Eh, mm, Firmando distintas normativas, sacando algún decreto que, que avale al mismo, ¿sí? Siempre hay alguna reglamentación por detrás, no es un porque sí o porque el empleador así lo requiera. O tampoco pasa por la voluntad, sino que el pase de un beneficio que surge como no remunerativo al pase de que sea remunerativo surge de estos acuerdos. ¿Cómo impacta o cómo impactó en los costos empresariales estas incorporaciones? Y a lo largo del tiempo se fue viendo y en la teoría lo que dice es que para considerar este impacto o estos cambios en los costos de los empleadores se deben considerar determinados factores, porque las situaciones siempre de todos los empleadores tal vez no sea la misma, ¿sí? El caudal de empleados que tienen a cargo, si es una empresa que recién inicia con trayectoria, etcétera. Se incrementó el importe a pagar con contribuciones patronales, es decir, que se incrementó en los costos empresariales el pago a las contribuciones, ¿sí? Porque antes tal vez se evitaba estas contribuciones. Y hablo de la historia en sí, no del surgimiento de las distintas normativas o antes del convenio colectivo del trabajo, ¿sí? No es muy reciente, es antes del convenio colectivo de trabajo. Como ustedes saben, el convenio ya tiene un par de años, bastantes. Se incrementó el monto a abonar para cubrir los aportes de los trabajadores, ya que el empleado debe seguir cobrando el mismo importe que cuando se le entregaban los tickets. Es decir, que nunca la incorporación de un ticket al salario eh, debe impactar para que el empleado reciba menos dinero del que recibía antes. Se incrementó también, o uno de los impactos fue el pagar el concepto de aguinaldo, ¿sí? Esto de que sea remunerativo hace que tu aguinaldo después vos veas una gran diferencia. Se incrementó el importe del plus vacacional a liquidar para el empleado. Se incrementó el monto a pagar en concepto de las horas extras que realice el empleado, el trabajador. A modo de reflexión, les dejo esto. En los últimos años se ha producido considerable otorgamiento de beneficios que podríamos decir o denominarlos como no tradicionales y cuya finalidad es la instituida en la Ley de Contrato de Trabajo, mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. ¿Sí? Esto de que pase de no remunerativo a remunerativo tiene como enfoque esto de mejorar la calidad de vida del del trabajador y su familia. Algunos de estos beneficios no tradicionales, sí, que salen de la norma, de lo habitual conocido, son
los siguientes. Y esto, vuelvo a reiterar, solo surge si el empleador así lo requiere o si tiene la voluntad de hacerlo. Transporte hacia la empresa, ¿sí? Es uno de los beneficios no tradicionales, no todos los trabajos lo tienen. Esto reconocido como charter, ¿sí? Que una empresa otorgue el beneficio de que busquen a cada empleador por algún punto de encuentro cercano a su domicilio o, por qué no, también en su domicilio mismo y lo lleve hasta el lugar del trabajo, evitando los costos de traslado del empleado. Home office, no sé si habrán escuchado hablar de alguno de estos, ¿sí? Seguramente quienes ya hicieron lectura de la lista puedan ir brindando y participando, comentándome si tienen alguno de estos beneficios, si conocen a alguien, algún rubro. Home office es que el empleado pueda trabajar desde su casa. Esto se afianzó mucho más desde la pandemia. Se puede ver que vieron que es práctico, que se puede trabajar de igual manera, que el empleado igual rinde, muchas veces eh, puede trabajar aún mejor estando en las condiciones y la comodidad de su hogar, o tal vez, ¿sí? Evitarle el traslado en determinadas fechas, como ser previos a las fiestas de fin de año también se utiliza, etcétera, ¿sí? Determinadas fechas el empleador puede decidir y le otorga este beneficio, ¿sí? Es siempre voluntad del empleador. Profe, Adelante. en mi caso que trabajo en el Estado, sí veo que sí hay gente que solicita esto del home office, pero en este caso, por ejemplo, en el recibo de sueldo, después lo que no se cuenta, o sea, no cobra las personas que hacen home office, es el presentismo. ¿No cobran presentismo? Claro, al trabajar home office no. Ah, mira, no sabía de esa diferencia. Gracias por esa aclaración. Lo vemos en el Estado, o lo ves vos desde ese lugar, me decís. Claro, sí, sí, lo vemos, claro, de algunos compañeros que han pedido home office. Ah, ok, bien. Eh, no reconocemos o no estamos en conocimiento de si esto es igual o se replica para el ámbito privado, pero tengamos en cuenta este aporte que nos trae la compañera. Gracias, gracias. Bueno, puede afectar, si bien es un beneficio, eh, puede afectar eso del el concepto de presentismo. No lo sabía, la verdad. Gracias por traerlo porque lo desconozco. Entonces, al solicitar home office como algún tipo de beneficio, ya sea muchos, por lo que sé, lo solicitan, no sé, por determinadas cuestiones de que tengan que hacer algún arreglo en su casa y tengan que quedarse en la casa para que se pasen a arreglar la calefacción, por ejemplo, se me ocurre. En ese caso, entonces, se piden ese beneficio, saben que, bueno, pierden el presentismo, considerando lo que cuenta la compañera, pero estarían de igual manera trabajando y no tendrían el descuento, o sea, no equipara a lo que correspondería el descuento de un día no trabajado, digamos, sin justificación, una falta injustificada. Eh, También los días de mudanza, muy bien. El horario flexible o flex time van a encontrar en algunas bibliografías. Generalmente se evalúa al trabajador no en cuánto, o sea, no en horario, sino en las metas. Es decir, si tu meta hoy es hacer determinadas tareas, una vez que las cumpliste, terminó tu horario laboral, ¿sí? Terminó tu jornada laboral en realidad. Se cumple con los resultados esperados, no importa en qué horario lo hagas. No importa si lo haces en turno mañana, turno tarde, si le lleva todo el día, si le lleva media mañana, pero trabajan por horarios flexibles, ¿sí? Muchas veces los liquidadores de sueldo trabajan de esta manera. No sé, podés insertarte de manera remota también, siendo un liquidador de sueldo, por ejemplo.
y esto va a permitir que puedas trabajar de esta manera. Otorgamiento de préstamos al empleado para la obtención de automóviles o viviendas con tasas inferiores a las que están en el mercado. Es decir, que si hay una tasa de, tira un porcentaje con absoluto desconocimiento de las tasas actuales, ¿eh? Por ejemplo, con una tasa del 50%, es decir, que 50% de interés, bien, entonces el empleador sí, el jefe, digamos, puede otorgarte un préstamo si así lo decide, ¿no? Siempre pensemos que es un beneficio. Dice, bueno, tienen a su disposición un préstamo, ¿sí? Recuerden lo que se considera un préstamo, ¿no? Es una plata que deben devolverla, pero con una tasa del 30%, por ejemplo, ¿sí? Solo a modo ejemplificador tiro estos montos. Celular, hay muchas compañías que te otorgan el celular para que puedas trabajar o realizar tu actividad. Eh, Conocí algunos call centers, por ejemplo, que daban este beneficio. El Casual Day, también conocí en el call center, que tiene que ver con los viernes de ropa informal, ¿sí? Si tenés un código de vestimenta, por ejemplo, en tu empresa, podés brindar como este beneficio de que algún día vayan vestidos casuales, ¿sí? No usar el, el uniforme. La reducción horaria, los viernes de época de festival o trabajar hasta el mediodía, por ejemplo. Supongamos que un 24 de diciembre cae lunes, trabajar solamente hasta el mediodía. Son algunos de los beneficios que no es común que todos lo utilicen, ¿sí? Hay algunas compañías que trabajan normal. El comercio es uno que trabaja normal, por ejemplo, muchas veces, o en cuanto al horario de corrido, pero cumplen, si bien la jornada muchas veces en comercio es partida, por así decirlo, ¿sí? En turno mañana y turno tarde, tal vez hacen una sola jornada de horario de corrido, pero integra las 8 horas laborales de igual manera. No hay reducción horaria. Sin embargo, eso según el comercio. Hay algunos comercios que sí hacen el beneficio de trabajar hasta el mediodía, pero fue el ejemplo que se me ocurrió desde el punto de vista de mi experiencia. Si ustedes quieren comentar alguno de estos beneficios, si les tocó, si saben de alguno, si saben de alguna empresa, alguna compañía que otorga esto, si lo vieron en algún lugar, tal vez no conocen, pero bueno, escucharon, les contaron. Está bueno que lo traigan a la clase. Eh, Bien, los vales o descuentos para restaurantes o entretenimientos o comercios adheridos, por ejemplo, vieron que en determinados comercios pasa que dice para justamente quienes sean empleados de comercio, por ejemplo, o para quienes sean empleados de tal sección, de tal sector, ¿sí? Determinado rubro tiene el descuento de el 20% sobre el valor de su compra. Y esos son beneficios que se determinan a través de convenios y acuerdos, pero se busca que el empleado tenga mejores condiciones. Las tarjetas de descuentos, muy bien, Leandro, nos deja el ejemplo ahí. Bien, otros de los beneficios son la licencia adicional a la fijada por la Ley de Contrato de Trabajo por paternidad. ¿A qué refiere esto? La Ley de Contrato de Trabajo establece que la licencia sí, la licencia por paternidad, que sería la que acompaña al de maternidad, sea de cuántos días, ¿lo saben? 3 días. 2 días de corrido lo establece la ley de contrato, ¿sí? Si te dan 3 días, estás teniendo un beneficio, ¿sí? Son 2 días según el contrato de trabajo eh, y se pueden disfrutar dentro de los 10 días siguientes al nacimiento del hijo. O sea, puedes tomarte ese día que nació, obviamente,
O, no sé, ese día que nació no te lo tomaste, esperas 2 días, qué sé yo, y podés hacer correr de ahí. Pero el plazo para que te lo tomes es los 10 días dentro los primeros 10 días del nacimiento, ¿sí? Los primeros 10 días de vida. Puedes tomarte el día número 5, por ejemplo, del nacimiento de tu hijo y hacer uso de ellos. Bueno, la Igual ley los, de contrato establece que sean 2 días, por ejemplo. Si es, es potestad o está en que el empleador así lo quiera, pueden otorgarte más días, ¿sí? Te pueden decir, tenés la semana, tenés los 10 días, tenés 15 días. Esos son beneficios no tradicionales, porque se sale de la ley, ¿sí? Y es algo de un acuerdo entre empleado y empleador. ¿Conocen igual, alguno de estos beneficios? Adelante, perdón. igual 2 días no es nada, no te alcanza para nada. Yo te digo. Sí, no, 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 pero es lo que establecía la ley. Por eso les digo, la ley de contrato tiene sus añitos, ¿eh? Piensan que fue hecha en otro paradigma, con otro ritmo de vida, un montón de cuestiones que tal vez no se ajustan a la realidad, pero es importante que lo tengan en cuenta. Otro de los beneficios no tradicionales es que en algunas compañías establecen o otorgan que tengas día libre de tu cumpleaños, ¿sí? Que el día de tu cumpleaños te dediques a disfrutar de tu cumpleaños. No, no tengas que ir a trabajar. Ese día se lo toma como si fuese una licencia. No sufrís ningún descuento, no impacta en tu presentismo, ¿sí? Es un día libre por el cumpleaños. Depende de la empresa, porque nosotros en la Sí, empresa donde trabajamos es un beneficio, no es es un una beneficio. licencia. Claro, por eso es un beneficio. No, no corre, por eso digo, no es una licencia, sino que se equipara a un día que no vas a trabajar. Ah, claro, claro. La licencia adicional a los días por maternidad fijados por ley, ¿saben cuántos son los días por maternidad? ¿Les Sí, tocó son tomarse en el momento? 3 meses, o 45 días. Bien. ¿Alguien más? Después son el año por lactancia. Muy bien, muy, muy bien. Lo que establece la ley de contrato de trabajo son eh, distintos, diferencia algunos días. El máximo que se puede tomar según determinadas condiciones es de 90 días, 3 meses, muy bien, 3 meses, excelente. De los empleados en relación de dependencia, ¿sí? Son 90 días de licencia por maternidad. Si tu empleador o sus empleadores dicen, bueno, no tomate, eh, perdón, no te leí, Gabriela, que dice tarjeta de descuento, 2 días en día. Por maternidad de la administración pública, son 210 días, me decías, Gabriela. Perdonen que hice este paréntesis. Sí, 7 meses. A eso le 7 meses. podés, a eso le podés adjuntar el beneficio para usufructuar las licencias de vacaciones, que Sí, mínimo son 30 totalmente. días. Entonces Sí, te y haces se como pueden nueve ir meses de una licencia, porque a eso también le podés sumar artículos y totalmente y se puede ir un montón de fraccionando, cosas si no me más. equivoco. Y un montón de cosas más. Y después a eso la hora de lactancia, que se puede extender hasta 2 horas si un médico lo indica también. Sí, gracias por traerlo a la comparación. Gracias, gracias. Bien, entonces la ley de contrato de trabajo, sí, aplica para los empleados de relación en relación de dependencia, exceptuando este caso que nos comentó la compañera. Sí, o sea, habla de la administración pública, pero de los ámbitos privados son 90 días, lo que dice la ley, ¿sí? Tra- no tradicionales quiere decir a que muchas veces se llegan a negociaciones, se sabe que no alcanzan los 90 días tampoco, si los 2 días no alcanzan los 90 días tampoco. Entonces el empleador ahí
hace frente a la situación y dice, bueno, no, son más días. Esos son beneficios no tradicionales. Es pura y meramente voluntad del empleador, sépanlo. Puede que se encuadre en la ley y diga, es lo que dice la ley y no otorgue el beneficio y se regule solamente por eso. Los días de vacaciones adicionales, por ejemplo, que te den más días de lo que en realidad te correspondería, ya sea por tu antigüedad, por determinadas cuestiones, y te otorgues más días. Eso sería un beneficio no tradicional. Regalo por eventos especiales, ya sea por nacimiento, casamiento, Día del Niño, de la Madre, etcétera. Suele pasar en las fechas de fin de año, que, por ejemplo, no sé si les ha tocado o conocen de alguien que reciben como en la conocida caja navideña. Eh, bueno, esos serían los regalos o los beneficios no tradicionales. Y regalos por años de antigüedad, por ejemplo, bueno, una persona que cumple 10 años en una compañía, por ahí suele recibir eh, algún regalo que representa eh, o que hace alusión a esa antigüedad. Bien, ahí en el chat que dicen caja y bono en el ámbito privado a fin de año, sí, totalmente, se ve muy de seguido. Bien, y hasta acá hemos llegado con la clase de hoy. La semana que, sí, el lunes nos volvemos a ver en el mismo horario y vamos a continuar con el libro de sueldos, ¿sí? Los datos que debe contener, las distintas rúbricas para que puedan ir conociendo los modelos de libro de sueldo. Si bien vamos a reconocer determinadas características, pero hasta ahí llegaríamos con esta unidad, ¿sí? Solamente les voy haciendo un pantallazo. Y ya entraríamos en los siguientes temas. Así que vamos re bien. Gracias por su participación. Gracias por estar en... A ver. Gracias por conectarse. Espero que vuelvan a estar el lunes. La verdad que al principio éramos más. Hoy me desalienta un poco el número que se conectaron, pero bueno, Eh, los aliento a que, bueno, quienes estén haciendo la capacitación de forma asincrónica, que es decir, que van viendo los videos grabados, gracias por estar también ahí. Eh, Espero que participen con las actividades, que realicen las consultas, que en el foro que les voy a dejar puedan participar y que si tienen inconvenientes con algo, con algún material de lectura, algo que no quedó muy claro, lo traigan de nuevo a la clase, lo volvemos a ver, no se preocupen por eso, ¿sí? No tengan vergüenza, es más, los animo a participar, ¿sí? Somos pocos, lo que pasa acá queda acá, ¿sí? Nadie de otro lado va a venir a ver, solamente ustedes pueden tener acceso a los videos porque ustedes tienen su usuario y su contraseña, así que no teman participar porque estamos acá aprendiendo, ¿sí? Yo aprendo mucho de ustedes, gracias por los aportes que hicieron hoy, la verdad que muchos datos desconocía, así que está bueno realizar esa comparativa y está excelente que la traigan a la clase. Muchas gracias y nos vemos el lunes 17:30 horas. Gracias. Que tengan buen fin de semana. Disfruten, descansen y pasen tiempo en familia. Gracias.